Bien, entonces vamos a ir al escritorio. Bien, entonces vamos a abrir nuevamente nuestro R. ¿No? Abrimos el script que teníamos, estábamos trabajando el día de ayer. Bien, entonces vamos a abrir. Bien, entonces eso está en acá. Bien, vamos a ver entonces. Este es el último script. Bien acá, ¿no? Entonces vamos a ir a ver. Bueno, eso es lo que hicimos el día de ayer, ¿no? Y hemos hecho un polígono, pero esta vez de la altura comercial, ¿no? De la altura comercial. Bueno, y al final entonces seleccionamos todo, vamos a hacer correr. Bien, y entonces aquí tenemos, este es el gráfico de la altura comercial, tanto el histograma como el polígono. Eso es lo último que hicimos el día de ayer, ¿no? Bien, ahora, bueno, acá creo que estamos con, a ver, vamos a ver, estamos con la función acá, la función polygon.frec, ¿no? Polygon.frec. Bien, entonces ahora vamos a ver otra función. Vamos a ver otra función acá. Bien, entonces va a ser la función 6. Función normal.frec. Normal.frec. ¿No? Entonces, ¿qué nos hace esta función de normal.frec? Lo que nos hace fundamentalmente es sobreponer la curva normal sobre, eh, sobre un histograma, ¿no? Sobre un histograma. Específicamente, eso es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, vamos a sobreponer la curva normal sobre un histograma que puede estar dado en términos de frecuencia absoluta o de frecuencia relativa también, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos generado acá, en el caso del volumen, ¿no? Acá, hemos generado, acá en el volumen, donde tenemos, acá vamos a ver, HVOL1. Acá, si nosotros vemos, hemos generado un histograma, ¿no? HVOL1, ¿no? Aquí tenemos, entonces, su histograma. A ver, vamos a llevarlo esto acá. Bien, entonces, si nosotros tenemos este histograma, HVOL1, ¿no? Y si hacemos correr, entonces tenemos este histograma. Este es el histograma, ¿no? Este es el histograma del volumen. Aquí tenemos volumen. Y ahora la pregunta es, bueno, acá vamos a colocar antes, ¿no? Esta función, ¿no? Sobrepone, ¿no? Esta función sobrepone, ¿no? Una curva normal sobre un histograma, con frecuencias absolutas, o relativas. Ya hemos dicho eso, lo definimos con frequency. Bien. Entonces ya tenemos ahí nuestro histograma, ¿no? Bien, entonces, ahora nosotros vamos a utilizar, ¿no? Normal.frec, ¿no? Entonces colocamos acá ahora, ¿no? Normal.frec,
acá, normal, normal, punto frec, ese es normal.frec. Entonces, ¿para qué histograma? Para el histograma HBOL 1, ¿no? A ese histograma queremos sobreponer, ¿no? Frequency también va a ser igual a 1, frequency igual a 1, ¿no? Eh, bueno, y los colores, el color, entonces, eso lo vamos a ver ahora. Un momentito, por favor.
Bien, van a disculpar, vamos a continuar entonces. Bien, lo que teníamos en ahí entonces es bueno, el polígono, no, mejor dicho, el histograma. Con normal.rec lo que hacemos es sobreponer una curva normal, ¿no? Ahora acá está mal escrito esto, es frequency. Frequency tiene que ser igual a 1, entonces frecuencia absoluta, ¿no? Bien, bueno, ¿qué más podemos colocar? El color, ¿no? Podemos darle otro color acá, colors. Eh, podemos darle, por ejemplo, el color 90. Bien. Entonces, a ver, vamos a ver ahora si tenemos, no tenemos ningún error. Vamos a hacer correr. Aquí tenemos un error en normal. Y justo el error está porque nosotros hemos puesto normal, frec. No puede ser normal, frec. Tiene que ser normal, punto, frec. ¿No? Entonces, vamos a hacer nuevamente ahora. Bien, y ahora fíjense, esa sería entonces la curva, ¿no? La curva normal sobrepuesta. Aquí tenemos el volumen, frecuencia absoluta, y esta es la curva normal, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir con respecto a esta curva normal? Fíjense que tenemos en la clase 1 y en la clase 2 frecuencias que están muy encima de la curva normal, especialmente en la primera clase, que debería estar en este punto, pero está, más o menos debería estar en 60 y está en 120, ¿no? Este otro punto debería estar en 80 y está en 90, pero la mayor discrepancia se da en la primera clase, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Que nuestra variable no se ajusta a la distribución normal, que nuestros datos del volumen no tienen un ajuste a la curva normal, ¿no? Eso es gráficamente, indudablemente que después nosotros podemos calcular también en forma de pruebas, ¿no? A través de pruebas podemos ver también ver si realmente se ajustan nuestros datos o cuán alejado está de la curva. Eso se puede hacer con pruebas. Este método que estamos viendo es un método gráfico, ¿no? Es un método gráfico. Entonces, aquí tenemos la curva normal, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos acá esta curva normal, ahora podemos hacer la prueba también, esto es para el volumen, podemos hacer la prueba para la altura comercial que habíamos sacado hace rato, y entonces vamos a indicar lo siguiente. Entonces vamos a irnos a la altura comercial donde está el histograma. Bien, bueno, otra cosa importante acá es que nosotros tal vez quisiéramos expresar esto en términos no de frecuencias absolutas, sino también de frecuencias relativas. Entonces, acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos copiamos lo mismo, ¿no? Copiamos lo mismo ahí, pero le vamos a dar otro nombre, por ejemplo. Creo que no hemos colocado acá. A ver, tenemos simplemente hbol1. Sí, no hay. Entonces, vamos a colocar hbol2. Va a ser graph.frec_volumen. Lo mismo vamos a mantener los colores, pero acá vamos a colocar frecuencia 2. Eso significa frecuencia relativa, ¿no? Frecuencia relativa. Y hemos dicho que la frecuencia relativa tiene que ir de 0 hasta 1. De ahí vamos a ir viendo cómo se da entonces ese histograma. Y ahora podemos ver acá, fíjense, la frecuencia relativa, fíjense, puesto a 1, pero normalmente está hasta 0,4. Entonces vamos a ir ahora para 0,4. Hacemos correr. Bien. Y ahora tenemos ahí, ¿no? Entonces, esa sería nuestra gráfica. Ahora, nosotros queremos sobreponer, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a sobreponer? Una curva normal. Entonces, podemos copiar esta curva acá. Bueno, aquí ya tenemos. Y entonces, simplemente vamos a hacer para el histograma hbol2,
en frecuencia relativa, ¿no? Y entonces, bueno, y podemos cambiar tal vez el color, ¿no? Podemos cambiar el color, darle un color, por ejemplo, 45, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver. Y entonces, nuestro gráfico sería este, ¿no? Nuestro gráfico sería este que tenemos ahí. Y entonces, acá nosotros podemos también ver, si queremos acá, podemos ir viendo el ancho de la línea. A ver, vamos a colocar para ver si se ve mejor. Ahí entonces vamos a colocar. Bien, ahí por ejemplo se ve mejor, ¿no? Y entonces, nuevamente, en términos de frecuencias relativas es lo mismo, tiene que ser lo mismo, son los mismos datos, pero lo que queremos indicar es que podemos sobreponer la curva normal tanto en frecuencia absoluta como en frecuencia relativa. Entonces aquí, por ejemplo, acá es la mayor discrepancia, pero también aquí tenemos discrepancias, porque acá, a diferencia de este lado, donde las frecuencias del histograma son mayores que las frecuencias de la curva normal, en este otro lado, donde hay un espacio faltante, es al revés. Aquí más bien las frecuencias de la curva normal están encima y las frecuencias del histograma están debajo. Entonces, esto nos indica de que esta curva de distribución del volumen no se va a ajustar a la normal, porque la curva normal es una curva simétrica y nosotros podemos ver que la curva de distribución del volumen no es simétrica, ¿no? Fíjense, es más o menos una J invertida, ¿no? Entonces, no se va a dar entonces esa situación, ¿no? No va a haber un ajuste ahí, porque es una curva asimétrica, ¿no? Asimétrica hacia la derecha. Es una curva asimétrica a la derecha porque en la parte izquierda están concentradas las mayores frecuencias. Para que se pueda ajustar más a la normal, las mayores frecuencias tienen que estar en la parte central, lo cual no ocurre en este caso, ¿no? Ahora, una cosa importante acá que tenemos que mencionar. ¿Cómo hará R para calcular esas frecuencias de la curva normal, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, acá vamos a colocar, eso es importante, esto es importante lo que vamos a colocar acá. Vamos a ver en relación al volumen, el volumen está muy bien. Nosotros tenemos acá en alguna parte, ¿no? Lo del volumen. Habíamos indicado, creo que con la función statgraph, no hemos utilizado todavía statgraph, a ver, vamos a ver. Bien, acá justamente. El volumen tiene una media de 3.45. 3.45. Eso es importante. Entonces, tiene una media de 3.45. Entonces, vamos a ir entonces a colocar eso acá. Vamos a colocar. El volumen es 3.45. Bien. Entonces, acá vamos a indicar lo siguiente. La curva normal, se grafica con los parámetros, de la distribución normal, de la variable volumen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros de la distribución normal? Son la media, ¿no? Y la desviación estándar. Entonces, cuyos valores, entonces vamos a poner acá coma, cuyos valores son una media de 3 punto, a ver, vamos a ver, 3 punto, no, acá no, una media de 3.45 creo que era, pero también podemos sacarlo rápidamente, stat, aquí vamos a verlo, stat.frec,
podemos sacar más fácilmente. Stat punto, bueno, vamos a explicar más rato el uso de esto, pero para este caso podemos colocar volumen, ¿no? Stat.frec, aquí vamos a tener, bien, histograma es invalid, ya. Entonces acá hay algún problemita, a ver, vamos a ver. Ya, entonces, antes vamos a, hay algún problema acá, vamos a ver dónde está el volumen. El volumen. Ya, entonces aquí tenemos que colocar stat.frec de H vol1, de H vol1, primeramente, de H vol1. Bien, entonces vamos a ver de H vol1. Bien, aquí tenemos, ¿no? Entonces, tiene una media, aquí vamos a colocar estos dos, nos interesan. Bien, entonces vamos a colocar acá. Bien, entonces acá, si nosotros decimos entonces cuyos valores son una media de 3.46, está mal, 3.46 metros cúbicos por árbol. Esa es la media, ¿no? Y una desviación estándar de, entonces aquí colocamos, ¿no? Entonces acá nosotros hemos dicho que también, ¿cuánto sale la varianza? 4.57. Entonces la raíz cuadrada de 4.57 es el QRT de 4.57. Entonces su raíz es 2.13. 2.13. Entonces, y una desviación estándar de 2.13 metros cúbicos por árbol. Bien, entonces, estos son los parámetros, ¿no? Estos son los parámetros. Bien, ahora, ¿cómo vamos a comprobar esto? O sea, los valores de la curva han sido calculados tomando en cuenta estos parámetros que vienen de los datos del volumen. 3.46 metros cúbicos de media y 2.13 metros cúbicos de desviación estándar. Entonces, acá nosotros tenemos que ver este punto más alto tiene que estar en 3.46 acá, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a darnos cuenta de que la curva se ha generado tomando en cuenta el promedio de los datos del volumen. Entonces, 3.46 está más o menos por acá. Entonces, este es el punto más alto de la curva, tiene que ser representado por la media de 3.46, ¿no? Y entonces acá también vamos a tener a partir de ese punto una distancia acá a un punto asintótico que va a ser de 2.13 metros cúbicos hacia la derecha y otros 12.13 metros cúbicos hacia la izquierda, ¿no? Esa es la desviación estándar gráficamente. Entonces, de esa manera va a calcularnos entonces los valores, las frecuencias de esta curva normal, ¿no? Bien, entonces ya hemos definido la curva normal del volumen. También podemos hacer ahora vamos a ver si ocurre lo mismo con la altura comercial, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la altura comercial. Acá nosotros hemos creado la altura comercial. Entonces podemos, por ejemplo, colocar, acá hemos hecho con frecuencia relativa, ¿no? Pero también podemos hacer primeramente con frecuencia absoluta, acá, ¿sí? Frequency 2, aquí está. Bien, entonces tenemos la altura comercial y hemos dicho la altura comercial, entonces acá, en el caso de la altura comercial, aquí tal vez vamos a poner algo antes. Entonces vamos a decir, esto es para el volumen, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer para la altura comercial. Entonces acá nos vamos y hacemos ahora B,
altura comercial. La altura comercial. Entonces, la altura comercial en ahí, vamos a tener entonces este valor. Altura graph.freq, altura comercial, color, frequency, frecuencia absoluta. Bien, entonces todo eso ya tenemos ahí. Y hacemos correr. Bien, y ahora vamos a tener, este va a ser nuestro histograma de altura comercial, porque también estamos utilizando density, ¿no? Que es una que ayer habíamos incorporado. Bien, ahora vamos a sobreponer sobre este normal.freq, ¿no? También vamos a ver, acá podemos poner curve, eh, podemos poner lo mismo que hicimos en el anterior para que todo quede bien, curve y altcom.1. Curve punto altcom altcom.1. Bien, entonces aquí vamos a tener normal.freq, ¿no? Y entonces acá tenemos para histograma de altcom 1, ¿no? De altcom 1. ¿Qué frecuencia va a ser? Frecuencia absoluta. Entonces va a ser frequency igual a 1, ¿no? Igual a 1. Frequency igual a 1. Luego, ¿qué más hemos dicho? Call colores, call igual colors. Colors. Bueno, y aquí podemos cambiar otro color. No sé, ese es 35. Bien. Y tal vez darle también un ancho de ese color, que sería, por ejemplo, darle un valor de 2, ¿no? De 2. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo sale nuestra curva. Bien, esa sería nuestra curva, ¿no? Fíjense ahora, tenemos una curva de la altura comercial, ¿no? El histograma y la curva normal de la altura comercial, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos claramente también ahí, claro, no hay muchas discrepancias como en el anterior del volumen, pero sí tenemos todavía algunas discrepancias ahí. Acá tenemos que esta frecuencia es mucho mayor de que la frecuencia de la normal. En acá más bien están debajo, las frecuencias del histograma están debajo de la normal, y nuevamente acá llegan a estar algunos encima de la normal. Entonces, también no hay un buen ajuste, no hay tampoco un buen ajuste de la altura comercial a una curva normal. Pero lo que nos interesa es la interpretación, ¿no? Ahora, nosotros siempre tenemos que ir, podemos sacar, habíamos hace rato, vamos a explicar más rato esto de stat, lo que habíamos sacado hace rato con stats.freq. Entonces, stat.freq. Y entonces, para el histograma, acá, altura, altcom 1. Bien, y entonces vamos a ver cuáles son sus estadísticos. Bien, aquí tenemos, entonces lo que nos interesa es la varianza y la media. Bien, entonces aquí tenemos, ahora, vamos a tener entonces, ¿qué valores tenemos? Tenemos esos valores. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer, acá, vamos a también colocar esto antes. Bien, entonces esto ahí nomás lo dejemos para no causar problema ahí nomás para... Y entonces ahora vamos a interpretar, ¿no? La curva normal, se ha graficado, ¿no? Con los parámetros de la distribución, con los parámetros de la distribución normal, de la variable altura comercial,
¿no? Entonces, ahí tenemos altura comercial. Ahora, cuyos valores son una media de 10.47 metros y una desviación estándar entonces acá no tenemos desviación, tenemos varianza, pero sí podemos sacar su raíz. Entonces sacamos SQRT de 4.9457. Bien, entonces es 2.22. Y una desviación estándar de 2.22 metros, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos esos parámetros, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver eso si realmente se da acá en el gráfico. Entonces fíjense, ¿dónde está el punto más alto? Este es el pico de la curva, ¿no? Entonces el pico de la curva, ¿dónde tiene que caer? En 10.47. Entonces si nosotros vamos acá y vamos bajando, entonces, fíjense, está en 10.5, está un poquito más antes de 10.5 y justamente es 10.47, ¿no? Ahora, a partir de esta distancia, fíjense, si yo estoy aquí se va a entender más claramente esto. Estamos diciendo 10.5, ¿no? Y la desviación estándar es 2.22, ¿no? Pero supongamos que la desviación estándar fuera 2 metros. Entonces, vamos a tener 10.5 más 2, tendríamos entonces 12.5. Entonces, vamos a tener 12.5, va a estar por acá. Aquí está 12.7, 12.5. Entonces, de este punto que es la media hacia la derecha tenemos 12.5. Y vamos a tener también 10.5 menos 2, ¿no? Tendríamos 8.5, todo más o menos por acá, ¿no? 8.5. Entonces, en esta área, estos valores de 8.3 y 12.7, ahí están concentradas las mayores frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, esa es la interpretación. O sea, 10.47 metros más 2.2, que sería el límite superior, y el otro 10.47 metros menos 2.22 metros, el límite inferior. Entonces, ese es el intervalo de confianza para los valores de la altura comercial, ¿no? Entonces, entre ese límite inferior y el límite superior, entonces se encuentra la mayor cantidad de árboles, ¿no? Entonces, si queremos, podemos calcular también. ¿Eso qué significa? Significa que acá, ¿no? Nuestro límite inferior, ¿no? Nuestro límite inferior va a ser a 10.47 menos 2.22 metros, ¿no? Entonces, vemos el límite inferior y nuestro límite superior va a ser 10.47 más 2.22 y entonces acá tenemos el límite superior. Entonces, vamos a hacer correr esos límites y tenemos entonces ahora estos valores, ¿no? 8.25 y tenemos también 12.69. Entonces, esto lo copiamos acá y decimos entonces, ¿no? Que este valor, ¿no? El límite inferior va a ser de 8.25 metros, ¿no? Porque estamos hablando de altura comercial. Y este otro va a tener, el límite superior va a ser 12.69 metros. Entonces decimos nosotros acá, por lo tanto, ¿no? El intervalo de confianza, si los datos se ajustarían a la normal, lo que no ocurre, ¿no? Entonces acá eso también teníamos que colocar, ¿no? Si los datos de la altura comercial
de la altura comercial